Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 al 16. El sábado pasado estuvimos un grupo acá y estuvimos estudiando un poco este tema, pero esta mañana quiero tener la segunda parte del tema o amplificarlo un poco más. Leemos allí en Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 al 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Este es el pasaje donde se menciona la sexta plaga. Sabemos que serán derramadas las 7 plagas postreras en este mundo cuando el tiempo de gracia sea cerrado. Bienvenida, hermana Juani. Estamos contentos que haya llegado. Y sabemos que las plagas han de ser derramadas especialmente o directamente sobre aquellos que reciban la marca de la bestia. El pueblo de Dios, el pueblo remanente, estará sellado. Estará protegido con el sello de Dios, de manera que las plagas no tendrán poder sobre el pueblo de Dios. Pero también se menciona aquí en este pasaje la gran batalla del Armagedón. Y siempre hemos tenido distintas ideas acerca de esta batalla y muchas veces hay mitos, muchas veces hay ideas preconcebidas o ideas puestas en nuestra mente por Hollywood o por ideas religiosas de otras tendencias, incluso por profecías de personas que no son cristianas, que creen en otras doctrinas, y también mencionan el Armagedón. Esta ha sido una palabra que ha sido utilizada mucho en este mundo para mencionar o para hablar acerca del conflicto final entre el bien y el mal. Pero quiero decirles que la batalla del Armagedón es solamente una de las batallas que hemos de librar en este mundo, o una de las 3 batallas que Cristo ha de librar contra Satanás. ¿Cuántas dije? 3. 3 batallas especiales directamente entre Cristo y Satanás, porque mientras estuvo Jesús en esta tierra podemos encontrar que hubo una batalla constante entre Cristo y Satanás, pero vamos a ver 3 períodos de batallas especialmente entre Cristo y Satanás. Y la primera, que aparece registrada aquí en Apocalipsis capítulo 12 versículo 7, dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Primera batalla entre Cristo y Satanás, Lucifer y Miguel. Lucifer era el ángel especial que Dios había creado, el querubín protector, pero que se rebeló contra Dios y dijo que quería ser semejante al Altísimo, quería tener el lugar de Dios. Se rebeló contra Dios y comenzó una gran batalla contra Dios y especialmente contra Miguel, quien es Jesucristo. Así que esta es la primera batalla que encontramos entre Miguel, entre Cristo y Satanás. Pero en esta batalla encontramos que no hubo muertos. En esta batalla hubo una tregua o una separación de los 2 bandos contendientes. Dice allí en el versículo, vamos a ver, versículo 8: pero no prevalecieron
el dragón y sus ángeles, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que en esta primera batalla, el dragón, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, perdió esa batalla, pero no fue destruido completamente, ni él ni sus ángeles, sino que fueron arrojados a la tierra. Se les dio un tiempo de oportunidad, se les dio un tiempo de gracia para que probaran sus teorías, para que probaran la rebelión que estaban estableciendo contra Dios, y para que se definiera en un plano abierto quién tenía la razón, y que la batalla continuara entonces en esta tierra. La batalla, por supuesto, se trasladó a la tierra, y ustedes pueden ver allí cuando Adán y Eva fueron engañados por la serpiente antigua, por el dragón, y cometieron pecado. Y el resultado lo vimos rápidamente cuando fueron expulsados del jardín del Edén, y entonces sus hijos, uno se levantó contra el otro, porque uno agradaba a Dios y el otro no agradaba a Dios. Uno agradó, quiso obedecer a Dios, y el otro desobedeció a Dios. Allí comenzó la batalla en esta tierra, la gran batalla entre el bien y el mal. Y en esa batalla, por supuesto, entramos todos los seres humanos. Todos estamos dentro de la batalla entre el bien y el mal. Todos hemos sido identificados por Satanás como objetos de su deseo de destruir, de su deseo de desviar, de su deseo de alejarnos de Dios, de su deseo de ponernos de parte de Él y en contra de Dios. Pero esta batalla tendrá una definición importante en el tiempo en el que estamos viviendo. Estamos llegando al tiempo en el cual esta batalla tomará una definición importante. Vayamos a Apocalipsis capítulo 7, los versículos 1 en lo adelante. Y estoy repasando un poquito también lo que ya estudiamos la semana pasada para luego avanzar más. Capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 1 al 4. Dice allí: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. ¿Hasta cuándo Dios va a sostener los vientos de destrucción de este mundo? Hasta que sean sellados los siervos de Dios. Hasta que seamos sellados en nuestras frentes los siervos de Dios y estemos seguros para la batalla del Armagedón. Ese es el propósito del sello de Dios, para poder sellar a su pueblo. Y dice el Espíritu de profecía que estos 4 ángeles están sosteniendo los vientos de destrucción para que Dios pueda terminar su obra de sellamiento en el pueblo. Pero dice que todas las naciones del mundo están ansiosas por entrar en conflicto. Todas las naciones están deseosas de entrar en batalla unas contra otras, de demostrar su poder, de utilizar sus armas, de demostrar que tienen tanta tecnología y tanto poder para dominar al mundo. Pero Dios no se lo permite. Están los ángeles sosteniendo los vientos de destrucción para que Dios pueda terminar su obra de sellar a su pueblo. Pero es interesante que la
Esta profecía de la sexta plaga es paralela con la sexta trompeta. Saben ustedes que en Apocalipsis hay 7 trompetas y también hay 7 plagas. Las 7 trompetas son muy paralelas con las plagas. Ocurren eventos muy similares en las trompetas y en las plagas. Y es muy curioso, vamos a ver lo que sucede en la sexta trompeta. Ya vimos lo que sucede con la sexta plaga. Vamos a ver un momento qué sucede con la sexta trompeta. Apocalipsis 9, 13 al 15. Dice allí: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Así que aquí encontramos a los 4 ángeles, dice que están junto al río Éufrates, y en la sexta plaga dice que el río Éufrates se seca. Así que hay una comparación, hay una similitud, hay un paralelismo acá entre la sexta trompeta y la sexta plaga. Están refiriéndose a eventos muy similares y posiblemente tienen relación uno con el otro, porque tienen que ver con el río Éufrates. Algunos piensan que el río Éufrates literalmente se va a secar, pero no está hablando aquí del secamiento literal del río Éufrates, sino que está hablando de las aguas sobre las cuales se sienta la mujer, dice Apocalipsis 17, que representan multitud de naciones, pueblos y naciones y lenguas. Y estas aguas dejarán de apoyar a la bestia y a la mujer, y entonces se preparará el camino para la segunda venida de Cristo. Pero aquí en la sexta trompeta dice que Dios le dice, o el ángel dice, que desate a los 4 ángeles que están junto al río Éufrates, y dice el versículo 15: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Qué interesante. Hay una fecha exacta en la cual serán desatados los 4 ángeles. ¿Vieron ustedes ese detalle? Día, dice que están preparados para la hora, día, mes y año. Hay una fecha, una hora específica en que serán desatados los 4 ángeles que están sosteniendo los 4 vientos o los vientos de destrucción de este mundo. Y después vamos a analizar un poquito más acerca del mensaje en la quinta trompeta, en la sexta trompeta. Pero es interesante que es paralelo con el mensaje de la sexta plaga. Dice ahora el espíritu de profecía: cuando se quite este poder restrictivo vendrán tiempos de dificultad y angustia. Cuando los 4 ángeles que están sosteniendo, y este número 4 no significa literalmente que son 4 ángeles, sino que los ángeles de Dios, el poder de Dios está sosteniendo, está aguantando los poderes de destrucción de este mundo para que no hayan guerras, destrucción y muerte más de lo que Dios permita. Dice: cuando se quite este poder restrictivo vendrán tiempos de dificultad y angustia. Se inventarán mortíferos instrumentos de guerras. Barcos con su carga viviente serán sepultados en las grandes profundidades. Todos los que no tengan el espíritu de verdad se unirán bajo la dirección de las agencias satánicas, pero serán retenidos bajo control hasta el momento cuando se produzca la gran batalla del Armagedón. Así que serán sostenidos estos vientos de guerra y de destrucción hasta que llegue el momento de la batalla final del Armagedón, la batalla entre el bien y el mal, la batalla entre Cristo y Satanás. Voy a saltarme algunos pasajes para no extender demasiado el tema esta mañana. Dice aquí especialmente: cada cual deberá estar de uno o de otro lado de la contienda. La gran batalla del Armagedón no solamente será espiritual entre Cristo y sus huestes angélicas y Satanás y sus huestes malignas. Será participativa
de los seres humanos. Nosotros los seres humanos tendremos que estar de uno o de otro lado de esta batalla, de un bando o en el otro bando. Dice allí, cada cual deberá estar de uno o de otro lado de la contienda. La batalla del Armagedón se librará y aquel día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. Quiere decir que cuando llegue la batalla del Armagedón, algunos pueden estar durmiendo. Algunos pueden haber perdido el camino. Algunos pueden estar como las vírgenes que estaban esperando al Señor, pero se durmieron y no estaban preparadas. No tenían aceite en sus lámparas. La semana pasada estábamos recordando que allí en el mensaje de la sexta plaga dice que salen 3 espíritus inmundos a manera de rana de la boca del dragón, de la boca del falso profeta y de la boca de la bestia. Salen 3 espíritus inmundos a manera de rana con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Congregar a los reyes de la tierra para la gran batalla. Reunir a las naciones, reunir a los pueblos, reunir a los dirigentes de este mundo, a los poderosos, a los ricos, a los gobernantes, pero también a toda la humanidad para reunirlos de parte de Satanás contra Dios. Ese es el propósito de los espíritus de demonio que salen de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. ¿Quién es el dragón? Satanás. Y el espíritu de profecía dice que quien representa a Satanás en este mundo es el espiritismo. Así que el espiritismo es uno de los poderes que está utilizando Satanás para unir a las personas en contra de Dios, para engañar y seducir a las personas y unirlos para la batalla del Armagedón contra Dios. Así que el dragón está representado en este mundo por el espiritismo. Segundo, la bestia. También sale un espíritu inmundo a manera de rana de la boca de la bestia. ¿Quién es la bestia? La quinta cabeza que sufrió la herida mortal resucitada. Eso todavía no nos dice nada. La bestia es el cuerno pequeño. Es aquel poder que sale de la cabeza de Roma, de entre los 10 cuernos, y que finalmente lo identificamos como el papado. El cuerno pequeño que se levanta, elimina 3 de esos cuernos y toma el poder político y religioso a partir del año 538, cuando tomó el poder. Así que de la boca de la bestia, de la boca del papado, sale también un espíritu inmundo a manera de rana para unir al mundo y engañarlos para que se unan contra Dios en la batalla del Armagedón. ¿Ustedes están viendo algunos espíritus inmundos salir de la boca de la bestia? Los que estamos al tanto de las noticias sabemos lo que está sucediendo, pero también les voy a contar algunas de las noticias que han salido nuevamente, o nuevas noticias que han salido. Pero también sale de la boca del falso profeta un espíritu inmundo a manera de rana. ¿Quién es el falso profeta? ¿Quién es? El protestantismo apóstata. El protestantismo apóstata es el falso profeta. No tenemos tiempo esta mañana, ni es el propósito de poderles demostrar por qué creemos que el protestantismo apóstata es el falso profeta. Pero sabemos que la imagen de la bestia se formará en este país, que es la segunda bestia que surge en Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 salen 2 bestias, una que surge del mar y otra que surge de la tierra. La que surge de la tierra va a formar la imagen de la bestia y hará que nadie pueda comprar ni vender, sino los que reciban la marca de la bestia. Así que esa es la bestia que surge de la tierra y la que forma la imagen de la bestia. Y sabemos que es los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América es esa bestia que surge de la tierra y que forma la imagen de la bestia. En este país, en Norteamérica, es donde ha crecido y se ha desarrollado el protestantismo.
La fe protestante se ha desarrollado en los Estados Unidos de América. Dios permitió que este país se desarrollara y creciera para que el protestantismo tuviera la posibilidad de desarrollarse y predicarse el evangelio a todo el mundo. Es el propósito que Dios le dio a esta nación, una libertad como la que tiene, una constitución como la que tiene, que defiende nuestros derechos. Derechos de expresión, derecho de religión, derecho de la vida, derecho a reunión. También usted tiene la posibilidad de decidir sobre sus propias decisiones, sobre su propio cuerpo. Usted tiene elección debido a la constitución que tiene este país. Así que Dios permitió que este país tuviera libertad y democracia para que hubiera la iglesia protestante se pudiera desarrollar. Por lo tanto, el protestantismo en este país está cayendo en apostasía al formar la imagen de la bestia. Ese es el protestantismo apóstata, que niega su fe, que deja sus principios de protestantismo y se une nuevamente a la bestia, se une nuevamente al papado. Recuerden que este país especialmente surgió de las personas que salieron huyendo de la persecución papal en Europa y vinieron a este país para tener libertad religiosa. Pero ahora los protestantes de este país están volviendo a la unidad con Roma. Están volviendo a la unidad no solamente de relaciones comerciales o relaciones diplomáticas, están volviendo a las relaciones doctrinales. Están volviendo a unirse en adoración, están volviendo a unirse en creencias, están volviendo a rendir honor y homenaje y adoración a la bestia. Por lo tanto, se llama el protestantismo apóstata. Han apostatado de su fe. De esta manera ya hemos identificado a los tres poderes o la Trinidad, la falsa Trinidad, la Trinidad del diablo que se ha unido contra Dios. El dragón, el espiritismo. La bestia es el papado y el protestantismo apóstata, el falso profeta es el protestantismo apóstata. Ya sabemos que de estos tres poderes van a surgir estos espíritus de demonio que están uniendo a los reyes de la tierra para la gran batalla del Armagedón, para la batalla contra Dios, la última batalla contra Dios por la salvación del ser humano. Porque les dije que hay tres batallas entre Cristo y Satanás. La primera batalla en el cielo, la que leímos en Apocalipsis 12. La segunda batalla, la batalla del Armagedón. Y la tercera batalla que será después del milenio. Pero ya los que fueron salvos están salvos y los que fueron perdidos están perdidos. Así que esta batalla del Armagedón define y decide nuestra salvación. Por eso es tan importante para nosotros esta batalla, la batalla del Armagedón en la cual nosotros estamos involucrados. La batalla final, después del milenio, ya nosotros no estamos involucrados. Por eso es importante que comprendamos estos acontecimientos que están era de rana, que salen de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tienen el propósito de reunir a todo el mundo para la batalla del Armagedón, la batalla contra Dios. ¿Qué está sucediendo en estos días, en este mundo? El día 4 de octubre de este año, el mes pasado, el día 4 de octubre, el Papa se reunió en el Vaticano con más de 40 líderes, por lo menos 40 líderes religiosos de todas las naciones, de todas las religiones, de distintas esferas religiosas. Y ellos se reunieron para hablar acerca de los planes en cuanto al cambio climático, las leyes que deben establecerse y los pedidos o exigencias que hay que hacerle a los gobiernos del mundo en cuanto a la protección del medio ambiente y los cambios climáticos. Eso sucedió el 4 de octubre. Pero días antes se había reunido Joe Biden, ustedes lo conocen, el presidente de este país, se había reunido también con 40 líderes mundiales para hablar acerca del cambio climático o de la reunión que tendrían en esta fecha que está sucediendo ahora
en la reunión de la ONU acerca del cambio climático, el COP26. Se reunieron 40 líderes con Joe Biden para hablar acerca de los proyectos y planes que habían de presentar, es decir, la agenda para la reunión del cambio climático de la ONU. Para que ustedes vean la secuencia de los acontecimientos y cómo hay una agenda preparada y cómo estos poderes se están reuniendo para unirse en un mismo propósito. El día 5, eso fue el día 4, se reunió el Papa con los líderes religiosos. El día 5 se reunió también con líderes religiosos y líderes de educación del mundo entero para ratificar el pacto de educación. Hace un tiempo atrás, el Papa se reunió con estos líderes de educación y religión para hacer un pacto de educación, para educar a los niños bajo una agenda especial. Es decir, para adoctrinar a los niños, para guiar a los niños a sus propósitos y a su agenda. Y el día 5 se volvió a reunir con estas personas para confirmar el pacto de educación integral, así se llama. Pacto o compromiso de educación integral. El 29 de octubre, el 29 de este mes, que fue el viernes pasado, se reunió Joe Biden, el presidente de este país, con el Papa en el Vaticano. Viajó directamente hasta el Vaticano para reunirse con el Papa Francisco, de manera que pudieran integrar sus ideas, para ponerse de acuerdo y para tener una misma agenda para la COP26. Eso fue el día 29. A partir del lunes día 1 hasta el día 12 se están reuniendo en Escocia, en la ciudad de Glasgow, se están reuniendo la ONU, los principales líderes del mundo, de todas las naciones del mundo, para analizar los cambios o las leyes que hace falta hacer con respecto al cambio climático. Están estableciendo una agenda, están estableciendo leyes, están estableciendo un programa de trabajo para unificar al mundo bajo esta agenda. ¿Qué van a hacer los espíritus inmundos a manera de rana? Unir a los reyes de la tierra para pelear contra Dios. Uno de los puntos principales, en la agenda del cambio climático es tener un día de descanso de la tierra. Ya el Papa Francisco lo ha propuesto en la encíclica papal Laudato Si, que la tierra pueda tener un día de descanso, que todos los negocios, comercios, industrias, fábricas descansen el domingo, para que ese día no se siga produciendo los gases invernaderos, los efectos nocivos para la atmósfera, de manera que pueda haber descanso y también para que la familia pueda tener un día de descanso, de reunión y de adoración. Así que hay muchos propósitos muy buenos del Vaticano y especialmente del Papa Francisco acerca de un día de descanso. Nosotros sabemos por la profecía que se va a establecer una ley de adoración del domingo. Se va a establecer una ley de descanso del domingo. Hasta ahora todas las leyes que estamos viendo con respecto a esta pandemia son leyes de salud, leyes sociales o leyes políticas. Pero pronto las leyes dejarán de ser sociales y políticas para convertirse en leyes religiosas y leyes climáticas. Es muy interesante. Quiero decirles algo. Ha sucedido algo muy interesante que no esperaba que sucediera en estos días. Desde que se reunió el Papa el día 4 con los líderes religiosos, establecieron el propósito de dedicar 40 días y 40 noches de ayuno y oración para establecer su agenda para los problemas económicos y los problemas climáticos y los problemas pandémicos de este mundo. Así que el propósito parece muy bueno. 40 días de ayuno y oración. Y está bien que lo hayan establecido en el Vaticano porque es una organización religiosa y se reunieron con los líderes religiosos.
Ahora escuchen esta noticia. El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez, ha decretado 40 días de ayuno y oración en Puerto Rico. No es una organización religiosa. El presidente de la Cámara de Representantes del gobierno ha decretado 40 días de ayuno y oración en Puerto Rico. ¿Les parece eso a ustedes normal? ¿Les parece a ustedes que el gobierno tiene autoridad o derecho para establecer leyes religiosas o programas de adoración? Esos son programas religiosos, esos son leyes religiosas. Y dice la Constitución de este país que deben estar separadas la religión y el Estado. Los gobiernos, el gobierno debe estar separado de los asuntos religiosos y que el gobierno o las leyes civiles, el gobierno de este país no puede establecer leyes de carácter religioso. Eso está prohibido por la Constitución. Puerto Rico es parte de este país, es parte de los Estados Unidos y se rige por la misma Constitución que los Estados Unidos. Así que establecieron 40 días de ayuno y oración. Dice, Méndez dijo que la actividad se realizará en cada uno de los 40 distritos representativos como acto de renunciar a algo para manifestar un acto de contrición, un acto para traer buenos amigos y orar. Esta iniciativa culminará con una ceremonia en el Capitolio. No estamos hablando de la iglesia, estamos hablando del gobierno. Hermanos, lo que dice la profecía es que cuando los poderes religiosos influyan sobre los poderes civiles, se comenzarán a establecer leyes religiosas por medio del gobierno civil. ¿Entendimos eso? Los poderes religiosos van a tener tanto poder en este país que van a imponer sobre el gobierno o van a pedir, a exigir al gobierno que imponga leyes de carácter religioso. Eso está comenzando a suceder. Y usted puede decir, pero eso es en Puerto Rico, pero aquí en el continente de los Estados Unidos no, eso no va a suceder. El Consejo de Kissimmee, ¿cuántos saben qué ciudad es Kissimmee? Es una ciudad en la Florida, en Orlando, una ciudad de Florida en Orlando. El Consejo de Kissimmee emitió el martes, en agosto, 9 de agosto, una proclama oficial declarando 40 días de ayuno y oración. En su reciente sesión regular, en la sesión regular de gobierno, se establecieron 40 días de ayuno y oración, convirtiéndose así en la primera ciudad de los Estados Unidos en ser pionera de este mandato que se originó en Puerto Rico. No se originó en Puerto Rico. ¿Dónde se originó? En el Vaticano. Se originó en el Vaticano y empezó entonces también a manifestarse en el gobierno en Puerto Rico y ahora también en Kissimmee, uno de las ciudades de este país, en Orlando, Florida. Y dice que se ha realizado ya en los 78 municipios de Puerto Rico leyes religiosas dictadas por el gobierno civil. Hermanos, lo que está sucediendo es profético. Lo que está sucediendo son cumplimientos de la profecía bíblica. Estamos viviendo en tiempos de cumplimiento profético. Yo no sé si esto nos despierta, nos hace pensar, nos damos cuenta del tiempo en que estamos viviendo. Cuando los Estados Unidos comiencen a establecer leyes de carácter religioso, se habrá formado la imagen de la bestia. Se está formando la imagen de la bestia delante de nosotros. El enemigo de Dios y de su pueblo está trabajando en una agenda acelerada. Está trabajando en una guerra sin cuartel para ganar terreno, para tomarle la delantera al Dios y a su pueblo. El enemigo está trabajando, se están reuniendo los reyes de la tierra, están estableciendo agendas y leyes para dominar al mundo y ponerlos bajo su control. Pronto se dará el poder a la bestia
de Apocalipsis 13. Vamos a verlo allí en Apocalipsis 17, cómo se le va a dar el poder a la bestia. Apocalipsis 17, 12 al 13 dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. ¿Cuál es el propósito de estas reuniones de la ONU, de estos reyes que se están reuniendo para establecer una agenda común? Aquellos que están obedeciendo a la agenda papal. ¿Cuál es el propósito? Establecer un gobierno mundial. Entregarle su poder y autoridad al papado, a la bestia. Ellos no lo saben. Muchos de ellos no saben hacia dónde se dirige todo esto. Pero algunos sí lo saben, y especialmente el papado. Él está dirigiendo y está guiando los acontecimientos para que esto suceda de esa manera como Él quiere que suceda. Ahora, ustedes saben que estamos viviendo bajo leyes arbitrarias, leyes obligatorias en este país y en el mundo entero acerca del COVID-19, acerca de la pandemia. Se están viviendo leyes de carácter obligatorio en este país donde hay libertad de conciencia, donde hay libertad de elección. Se están estableciendo leyes obligatorias. Y podemos decir, bueno, eso pasará cuando pase la pandemia y volveremos a la normalidad y todo va a terminar. Quiero decirles que en China es el laboratorio del mundo en este momento. Las cosas que se están probando en China se están practicando y haciendo en otros países. Es como un laboratorio para probar cómo funcionan las cosas y luego llevarla también a efecto y práctica en otros lugares. Muchas cosas que se han estado haciendo en China se están haciendo ahora en los Estados Unidos. Por ejemplo, en Facebook y en otros medios de tecnología se está utilizando un medio que se llama reconocimiento facial. En China se utiliza eso y comenzó a utilizarse el reconocimiento facial. Y solamente con las cámaras mirando a las personas ya saben quién es y tienen todo tu registro, todo lo que tú haces, lo que dejas de hacer, dónde vives, dónde trabajas, si eres religioso, si no eres religioso, si todo lo saben de ti. Por el reconocimiento facial. Ya eso se practica en los Estados Unidos. Comenzó a hacerse también aquí. Pero lo que me llama la atención es que algunos jueces en China, y el gobierno está apoyando esto, está proponiendo que se aplique la pena de muerte por la violación a las leyes del COVID-19. ¿Qué les parece? Se está proponiendo en China que se aplique hasta la pena de muerte por la violación a las leyes de protección contra el COVID-19. Aquí en este país ustedes están viendo cómo está sucediendo con el asunto de las leyes obligatorias para la vacuna. Y muchas personas están protestando en este momento allí en Nueva York, en California y en otras ciudades de este país. Hay protestas multitudinarias, miles y miles de policías, miles y miles de bomberos, miles de maestros, miles de trabajadores de la salud salen a las calles a protestar porque no quieren aceptar la imposición de la vacuna y están dispuestos a perder su trabajo y están dispuestos a perder todo lo que han conseguido hasta aquí por mantener su libertad de conciencia. Están queriendo mantener la libertad que este país ha dicho que tiene en su constitución. Quieren mantener la libertad de conciencia y están dispuestos a perder el trabajo y a perderlo todo. Y no son cristianos como nosotros, quizás algunos lo sean. Pero nosotros tenemos la profecía, nosotros conocemos lo que está sucediendo, nosotros sabemos hacia dónde va esto. Quizás ellos no lo saben, pero están defendiendo su libertad y sus derechos. Me pregunto dónde están los adventistas del séptimo día que defiendan sus derechos. ¿Dónde están los reformadores? Porque nosotros nacimos de la reforma. Aquellos que estuvieron dispuestos a dar su vida en la hoguera por mantener la libertad religiosa, por mantener la libertad de conciencia.
Estuvieron dispuestos a dar su vida en el patíbulo, en distintos tipos de tormento por mantener su fe y mantener la libertad de conciencia. Ahora en las iglesias se están estableciendo lugares de vacunación. Y no estoy hablando de las iglesias apóstatas, aunque nos estamos convirtiendo en eso también, tristemente. Saben, aquí en este país estamos viviendo en una guerra sin cuartel. Estamos viviendo en una guerra civil, pero es una guerra fría por ahora. Hay una guerra sin cuartel. Por ejemplo, hay 21 estados que están demandando al Estado federal, al gobierno federal. 21 estados y los gobiernos de esos estados están demandando al Estado federal. Y por ejemplo, el gobierno de la Florida está ofreciendo $5,000 a todos los policías o bomberos que pierdan su trabajo por no vacunarse en otros estados para que vayan a trabajar a la Florida. Y les dan $5,000 de recompensa y no tienen que vacunarse. ¿Es una guerra o no es una guerra? Una guerra. La semana pasada ganó en Virginia los republicanos. Y ahora lo que se está formando es terrible en cuanto a las elecciones que están comenzando de medio tiempo. Hay una guerra tremenda entre los conservadores y los progresistas, para no mencionar los partidos. Pero hay una guerra, hermanos, una guerra real, que estamos nosotros dentro de esa guerra, porque las leyes que están siendo establecidas nos afectan a cada uno de nosotros. Nos afectan directamente a cada uno de nosotros. Quiero decirles que el Papa Francisco ha establecido una nueva categoría de pecado. ¿Sabían ustedes eso? Una nueva categoría de pecado. El pecado le llama el pecado climaticidio. Los que se levanten o violen las leyes contra el medio ambiente ahora serán acusados de climaticidio. Es un pecado mortal, un pecado contra las leyes que protegen el clima o el cambio climático. Así que seremos acusados, hermanos, de climaticidio. Y ustedes saben que en este momento se está desarrollando la COP26 en Escocia, en Glasgow, y están cocinando leyes para finalmente llegar a establecer el día de descanso mundial. Y cuando nosotros no estemos dispuestos a obedecer esas leyes, seremos acusados de climaticidio primero. Ya está preparado, ya todo está en camino, ya todo está tomando su curso. Están preparando para que nosotros seamos acusados. Hay un grupo que tiene que ser eliminado. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía en Evento de los Últimos Días, el capítulo 18. Los tiempos de apuro y de angustia que nos esperan requieren de una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. ¿Estamos nosotros preparados para esto? Tenemos una fe capaz de resistir el cansancio, la demora y el hambre. ¿Estamos preparados para eso? Sigue diciendo, el tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente, se iniciará pronto. Y para entonces necesitamos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. ¿Por qué la iglesia, por qué nosotros no tenemos la experiencia o la fe que necesitamos para enfrentarnos con el tiempo de angustia? Por la indolencia. ¿Qué significa indolencia? Indiferencia, falta de interés, falta de deseo de estudio, falta de obediencia, falta de creerle a la palabra de Dios. No estamos estudiando, ni orando, ni dedicando tiempo a la palabra de Dios. Por lo tanto, somos indolentes. No nos duele ser infieles a Dios. Eso es indolencia. Sucede muchas veces, dice el Espíritu de Profecía, que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como se los había imaginado. Pero este no es el caso. Miren lo que dice,
el caso respecto a la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. Hermanos, no alcanzamos a imaginar la prueba que tendremos que soportar. Me pregunto si ahora no hemos sido capaces de soportar la prueba de la vacunación, si no hemos sido capaces de soportar las pruebas porque no queremos perder el trabajo, o no queremos perder nuestro estatus, o no queremos perder nuestra economía, o queremos tener ciertos privilegios y beneficios en este mundo, si no hemos sido capaces de permanecer fieles y levantarnos para defender nuestra libertad de conciencia, nuestra libertad de religión, nuestra libertad establecida por Dios. Si no hemos sido capaces de ahora hacerlo, cuando llegue la ley dominical tampoco lo haremos. Cuando llegue la ley, la prueba difícil, no estaremos preparados para soportar esa prueba. Este es el momento de prepararnos. Este es el momento de ser fieles a Dios en las cosas pequeñas, en las cosas fáciles, para que entonces podamos soportar las pruebas difíciles. Cuando Jesús salga del lugar santísimo, su espíritu refrenador se retirará de los gobernantes del pueblo. Estos quedarán bajo el dominio de los agentes satánicos. Entonces, por consejo y dirección de Satanás, se harán leyes. ¿Qué dice aquí? Por consejo de Satanás se harán leyes. ¿No les parece que está sucediendo eso ahora? ¿No se están estableciendo nuevas leyes? ¿No se están estableciendo leyes para dominar, para controlar, para obligar a la gente a hacer lo que ellos quieren? Dice aquí que se establecerán leyes, tales leyes que a menos que el tiempo sea muy corto, no se salvará nadie. Tremendo, hermanos. Eso está en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 75. Quiero decirles que muchas pruebas están por delante y necesitamos prepararnos. Yo quiero terminar porque el tiempo se me ha ido, pero estamos en medio de la batalla, estamos en medio de la guerra. Tenemos que tomar partido en uno de los dos bandos. Tenemos que estar de parte de Jesús o de parte de Satanás. Hay dos bandos en esta guerra. Y la Biblia menciona cuáles son los dos bandos y quiénes son los líderes. Vamos a mencionarlos y vamos a buscarlos en la Biblia, en la palabra de Dios, a ver quiénes son estos dos bandos. Apocalipsis 19, 11. A ver qué nos dice. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Así que aparece un jinete en un caballo blanco. Y dice que el que lo monta se llama Fiel y Verdadero. Dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, muchas coronas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre. ¿A quién le recuerda? Cristo Jesús. El único que tiene sus vestiduras teñidas de sangre es Cristo Jesús, porque Él dio su sangre para salvarnos. Él dio su sangre por nosotros. Así que el que viene montando en el caballo es Cristo Jesús. Dice que tiene sus ropas vestidas, teñidas de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? En el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, es Cristo Jesús. Así que el que viene montando en el caballo blanco es Cristo Jesús. ¿Para qué viene? Versículo 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor. Sigue acá, de la ira del Dios Todopoderoso. Y ahí sigue describiendo a este personaje que viene en el caballo blanco, que es Cristo Jesús, y viene acompañado con todos los ejércitos celestiales, con todos los ángeles. Dice que son millones de ángeles y vienen vestidos de lino blanco y resplandeciente. Ese es uno
de los dos bandos. Ese es el equipo que está con Cristo Jesús. Esos son los que pertenecen al bando de Jesús. Y del otro ejército, ¿quiénes son? Veamos al otro grupo. Apocalipsis 9:12. Allí en la sexta trompeta. Apocalipsis 9:12. Aparece el otro grupo. Dice allí, versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar que estaba en pie delante de Dios. Vamos a avanzar un poquito más. Versículo 15. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para el día, la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. ¿Cuánto es el ejército que viene con Satanás? 200 millones. ¿Quiénes componen el ejército de Satanás? Dice allí el versículo 17. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Así que estamos viendo el ejército de Satanás. Ahí sigue describiendo los caballos que tienen personas que los están montando y sus rostros son como de personas y sus pelos largos y colas y muchas cosas interesantes que habla de este ejército que viene acompañando a Satanás. Así que hay un ejército poderoso también con Satanás. Dice que el mensajero o el profeta dice que escuchó el número. ¿Cuántos eran? 200 millones acompañaban a Satanás. Él reunió a todos los que quisieron unirse a él bajo su poder. Ahora bien, se enfrentan estos dos ejércitos. Estos dos ejércitos van a la batalla. ¿Qué sucede? ¿Quién gana? ¿Quién tiene la victoria? Apocalipsis 19, no lo voy a decir yo. Vamos a dejar que lo diga la palabra de Dios. Apocalipsis 19, 19 al 21. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. ¿Quiénes están reunidos para la batalla? La bestia y todos sus ejércitos, y también está allí por supuesto el falso profeta, los reyes de la tierra, todos los que siguen a la bestia. Y dice, y la bestia obtuvo la victoria. ¿Dice eso allí? Lean con claridad. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Quién gana la batalla final? Cristo Jesús. Hermanos, es posible que ustedes estén escuchando este tema y digan, pero ¿por qué nos meten miedo? Ese tema parece que nos da miedo porque hay una gran batalla, el enemigo está preparado con sus ejércitos, están poniendo leyes contra el pueblo de Dios, están persiguiendo a los santos del Altísimo, van a matar a muchos, muchos tendremos que pasar por pruebas difíciles y algunos comienzan a acobardarse, algunos comienzan a tener miedo. Y dicen, yo no quiero estar en el bando del pueblo remanente, no quiero estar con Cristo porque vamos a ser perseguidos, vamos a tener un tiempo de angustia. Pero aquí vemos que la bestia, el falso profeta y todos los ejércitos que le siguen son apresados y lanzados al lago de fuego. Van a perder la batalla. ¿Y quién es el ganador? Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Hermanos, tenemos la seguridad de que Cristo Jesús saldrá a la batalla por su pueblo. Cristo Jesús no se va a quedar allá en el cielo escondido esperando a ver qué va a suceder en la batalla. Él no se va a quedar simplemente viendo lo que el enemigo está haciendo con su pueblo. Él tomará su arma, Él tomará su poder y vendrá para defender a su pueblo. Y vendrá con millones y millones de ángeles para defender y salvar a su pueblo. Saben, este no es un mensaje de miedo, no es un mensaje de cobardía, es un mensaje de fe y de esperanza.
porque Cristo Jesús va a pelear por su pueblo. Él va a salir para defender a su pueblo y para rescatar a sus hijos fieles. Saben, yo sé que hay muchas personas que están sufriendo en este tiempo. Hay muchas personas que pasarán por pruebas muy difíciles y a algunos les tocará perder la vida. Algunas notas aquí dicen que el Señor permitirá que muchos vayan al descanso, porque algunos no están preparados para pasar por estas pruebas. Y ahora están preparados y sellados para el reino de Dios. Y Dios permite que vayan al descanso y sean sellados para que sean salvos. Y dice el Espíritu de Profecía que no debemos orar por las personas que están enfermas para que Dios los salve y los sane de todas maneras, sino que tenemos que orar para que Dios haga su voluntad. En estos días mi esposa ha estado enferma. Y aquel día cuando ella se sintió peor y pidió que la ungiéramos, ella me dijo: amor, no oren más para que yo me sane. Ora para que se haga la voluntad de Dios. Yo estoy preparada. Si tengo que morir, voy a estar con Cristo cuando Él venga. No tengan temor, voy a estar en el cielo. No tengo ningún temor a la muerte. Hermanos, tenemos que pedirle a Dios que se haga su voluntad sobre nuestras vidas. Si tenemos que ir al descanso y Dios lo permite, lo importante es que estemos sellados. Lo importante es que estén nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Si tenemos que morir en este mundo, seremos puestos a la vida nuevamente con Cristo Jesús en su reino. No tenemos que tener temor a la muerte, no tenemos que tener temor a la persecución de la bestia, ni a su imagen, ni a la marca de la bestia y su número. Nosotros tenemos la seguridad de nuestra vida en Cristo Jesús. Nuestra vida está guardada en Cristo Jesús. Por eso nosotros debemos prepararnos para esta batalla, pero prepararnos en una forma espiritual. Y quiero leerles una nota para terminar. Dice aquí: cada cual deberá estar de uno o de otro lado de la contienda. La batalla del Armagedón se librará, y aquel día no debe encontrar a ninguno de nosotros dormido. Debemos estar bien despiertos, teniendo como las vírgenes prudentes aceite en nuestras vasijas, junto con nuestras lámparas. Debe reposar sobre nosotros el poder del Espíritu Santo, y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Solemnes eventos están a punto de ocurrir ante nosotros. Las trompetas sonarán una tras otra, se derramará una copa tras otra sobre los habitantes de la tierra, pero Cristo Jesús estará con su pueblo. No tenemos nada que tener, hermanos. Cristo Jesús vendrá para salvarnos. Ojalá que podamos permanecer fieles a Cristo Jesús, que podamos estar del lado victorioso, porque algunos tienen temor ahora, pero al final perderán la vida. Hermanos, ojalá que nosotros podamos tomar la decisión de pertenecer al reino y al bando de Jesús. Él peleará por nosotros. Que el Señor les bendiga, es mi deseo esta mañana.